¿Qué pasó con Moisés? Moisés nos enseña en el capítulo 2 del libro de Éxodo cómo Moisés dio a demostrar su carácter. Moisés era un hombre que no se quedaba con las manos cruzadas ante la necesidad. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. Hay una versión que dice ya siendo un adulto, pero hay otra que me gusta más que dice ya un hombre. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Eran sus hermanos, aunque él estaba criado en el palacio, pero eran sus hermanos. Dice que observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, y eso él no lo permitió. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Defendió lo de su gente. Aquel hombre estaba maltratando seguramente a muerte al del pueblo de Dios. Dice que al día siguiente vio a dos hebreos que reñían entre sí, dos de su mismo pueblo. Entonces él dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Tampoco se quedó con las manos cruzadas. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Él pensó que como había mirado para todas partes y nadie lo había visto, nadie conocía de esta situación. Entonces Moisés tuvo miedo, dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero entonces Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés huye porque Faraón pedía su cabeza. Y dice que llegó junto a un pozo ya fuera de Egipto, en lo que es Madián, y él llegó y se encontró con las 7 hijas del sacerdote de Madián, se llamaba Jetro. Él estaba sentado junto al pozo y 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y la echaron de allí. En aquel tiempo recuerden que la mujer era menospreciada. Lo que hizo Moisés por tercera vez, no se quedó de manos cruzadas. Y déjeme decirle que Dios le agrada ese tipo de hombre y ese tipo de mujer. Por eso nunca se vaya a quedar de manos cruzadas cuando usted puede actuar a favor de, intervenir, suplir si es suplir, aplacar si hay que aplacar. Pero cuando tú estás en un lugar donde Dios te permite estar, allí tú puedes actuar y Dios le va a guiar. Y él se levantó como hombre y dice que las defendió y dio a beber a sus ovejas. Y eso no es un momentico, ellas estaban, que ustedes acaban de llegar, le quieren echar, eso no va a pasar. Dice que ellas volvieron a su padre y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio a beber a las ovejas. Y entonces el padre dijo: bueno, ¿y por qué ustedes lo dejan por allá? Tráiganlo para acá para que coman con nosotros. Y entonces Moisés convino a morar con aquel varón y él le dio a su hija Séfora. Y entonces Moisés empieza a trabajar con su suegro, Dios empieza a obrar en él y su carácter empieza a cambiar. Y Moisés está ese día pastoreando las ovejas de su suegro, cuando de momento mira al monte y algo extraño ocurría. Un árbol de zarza que estaba ardiendo, pero dice que a la vez no se consumía. Arde y arde y arde. Dice que fue a ver qué es lo que estaba pasando. Dice que salió la voz de Jehová, una manifestación de Dios, y le dice: no te acerques así, quita tus calzados porque el lugar ahora es santo. ¿Por qué era santo? Porque él estaba ahí. ¿Qué hizo Moisés? ¿Obedeció o no obedeció? Seguramente lo hizo porque si no, no se podía acercar. De ahí Dios empieza a hablarle a Moisés: tú vas a ir, tú vas a sacar a mi pueblo, ese es el propósito. Y entonces cuando Moisés dice que regresa, ya él de regreso, ya estaba casado con Séfora, tenía 2 hijos, estaban cansados, llegan a una posada, ya no, que prácticamente la frontera con Egipto, y allí se ponen a descansar. Pero allí en ese momento el ángel de Jehová aparece a Moisés para matarlo. Se supone que era una enfermedad radical y de gravedad, de tal forma que Moisés quizás hasta quedó inconsciente porque él no pudo decir nada ni pudo actuar en nada. La pregunta es: Dios comisionaba a Moisés y Dios lo había llamado con un propósito. Ahora, ¿por qué Dios quiere matar a Moisés? El Señor actúa de esta manera, según se entiende, por cuestión de que Moisés no estaba cumpliendo el pacto como debió de cumplirlo, no solamente en él, sino en su descendencia. Aunque te sientas empoderado por Dios,
aunque te sientas usado por Dios, aunque sientas que Dios tiene un propósito con tu vida, si no estás a cuenta con Dios, estás en un grave peligro. Nada nos puede excusar de que Dios actúe en su juicio, en su santidad, de que Dios haga lo que Él tiene que hacer, porque si no es conmigo, Dios tiene a otro. Y lo hemos visto a través de la palabra de Dios.